Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de nuestro canal Invent Perú. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante importante, ¿no? Que se trata de las cimentaciones requeridas para una construcción. Siempre quiero mencionar que este video pues está dirigido a aquellas personas que están por empezar un proyecto de construcción, ¿no? Aquellos propietarios que están planificando ya al inicio su obra, ya tienen sus proyectos, y con el objetivo de que ustedes conozcan un poco más sobre construcción y puedan pues tener una mejor decisión al momento de empezar su obra, ¿no? En esta oportunidad vamos a tocar el tema de cimentaciones, mis amigos, y empezaremos por el primer punto de qué es una cimentación, ¿no? Amigos, la cimentación, una estructura de cimentación es la conexión que existe entre nuestra estructura, toda nuestra casa y el suelo de fundación, ¿no? Muchas veces tenemos suelos tipo arena, tipo grava, etc. Y debemos pues tener por lo menos una noción de cómo funciona nuestra cimentación. Les voy a explicar de forma breve, ¿no? Imaginemos que tenemos un corte de terreno, ¿no? Tenemos el límite del suelo, tenemos para la parte inferior, todo esto es una porción de suelo, ¿sí? Todo esto es una porción de suelo y esta es la superficie, ¿no? Nosotros pretendemos hacer una construcción acá. Vamos a imaginarnos que tenemos un elemento de cimentación llamado zapata, ¿no? Es una zapata y esta zapata pues se encuentra enterrada, ¿no? Prácticamente a una profundidad. Muchas veces esta profundidad la denominan H, ¿no? Esta profundidad, mis amigos, depende de un estudio de mecánica de suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja nuestra cimentación? Bueno, esta zapata forma parte pues de una estructura, ¿no? Una estructura que abarca no solo una columna, sino también muchas columnas en el caso de edificaciones, ¿no? Entonces, sobre la columna nosotros muy probablemente tenemos una losa, ¿sí? Y así sucesivamente pues tendremos una mayor cantidad de losas dependiendo de los pisos que tengamos, ¿no? Mis amigos, todo este conjunto de peso descarga sobre la columna, ¿sí? Descarga sobre la columna y llega a transmitirse al suelo. El suelo, mis amigos, tiene una resistencia, el suelo tiene una resistencia, ¿no? Eso se denomina la capacidad portante del suelo. Esta resistencia es como si fuera un amortiguador que al momento de que la zapata trata de hundirse, esto le va a ayudar pues a sostenerlo, ¿no? Entonces, esa es la forma como trabaja nuestra cimentación, ¿no? Nuestra cimentación, como les había mencionado, es un elemento de conexión entre toda la estructura superior y el suelo, ¿no? Esa es nuestra cimentación. Ahora, mis amigos, hablemos un poco sobre el punto 2. Miren, fíjense que muchas veces es lo que necesitamos al momento de iniciar una construcción, ¿no? El estudio de mecánica de suelos. Este estudio de mecánica de suelos, o EMS como sus siglas, nos va a permitir anticipar a qué profundidad nosotros vamos a colocar estas zapatas, ¿no? Este estudio se tiene que realizar pues con un laboratorio de mecánica de suelo, lo hace un profesional que es especializado en suelos. Normalmente se hace una excavación en el terreno, se hace una calicata, se excava, se ve cómo es la estratigrafía del suelo, se ve a qué profundidad vamos a poner nuestra cimentación dependiendo pues de los tipos de suelos que tengamos, ¿no? Hace unos meses subí un video más en nuestro canal hablando un poco sobre agregados, suelos y agregados. Les invito a que revisen ese video, ¿no? Entonces, el estudio de mecánica de suelos nos va a dar la recomendación de qué tipo de cimentación utilizar, ¿no? Si va a ser una zapata, una losa de cimentación, puede ser también un cimiento corrido. Y además de eso también nos va a decir pues con qué resistencia debemos trabajar nuestro concreto para nuestra cimentación. Además de eso, amigos, el estudio de mecánica de suelos nos va a hacer un análisis, esto es muy importante, ¿no? Un análisis químico, además de todo el aspecto físico de nuestro suelo, ¿no? Como la capacidad portante. Este análisis químico nos va a decir qué tan agresivo es el suelo, mis amigos, porque el suelo puede contener presencia de partículas que nos pueden deteriorar a nuestro concreto, ¿no? Que nos van a, digamos, le van a quitar un periodo de vida útil a nuestro concreto. Entonces debemos anticiparnos para saber qué tipo de cemento utilizar o si tendremos que mejorar el suelo, ¿no es cierto? Algo que me gustaría hablar sobre el punto de mecánica de suelos es un comentario que una vez me hicieron, pues, ¿qué pasa, ingeniero, si tenemos una construcción en ladera, ¿no?
Si nosotros tuviéramos una construcción en ladera, mis amigos, entonces debemos anticipar otra estructura adicional que se llama un muro de contención. Este muro de contención, mis amigos, tendrá el objetivo de sostener esta parte, ¿no? Esta parte del suelo, que puede ser que en un momento llegue una lluvia muy fuerte y se inunde y nos dará una presión de agua también, ¿no? O simplemente si este material pues es suelto, este material al ocurrir un movimiento, ya sea un movimiento sísmico o una vibración, tratará, incluso por gravedad, tratará de acomodarse y empujar esto, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una construcción, deberíamos hacer eso en un lado. En el otro lado, mis amigos, para poder tener la zapata o nuestra cimentación al mismo nivel que la otra, tendremos que hacer un mejoramiento de suelo, ¿no? Esto podría ser incluso puro concreto, ¿no? Entonces ya tendríamos una construcción a un buen nivel, ¿no? Esto es con respecto a digamos, algo que quería hablar estando en el tema de mecánica de suelo, ¿no? Entonces, como siguiendo, ¿no? Y explicando un poco, cuando nosotros tenemos el estudio de mecánica de suelos, muchas veces el profesional nos recomienda utilizar zapatas, ¿no? ¿Qué es una zapata, mis amigos? Una zapata es un elemento cuadrado muchas veces, ¿sí? Que tiene una figura de este tipo, ¿no? Aquí tengo una columna, por ejemplo, ¿no? Si podemos apreciar, esta es una columna y este sería mi zapata, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo que me gustaría conversar sobre este tema es que muchas veces pues en la autoconstrucción o escuchamos o vemos pues que la mano de obra a veces sin experiencia, ¿no? A veces tenemos digamos en el transcurso de nuestros trabajos, muchas veces pues de forma tradicional, escuchamos decir que esta profundidad de la zapata normalmente debería medir 1 metro, ¿no? A veces, ¿no? Nuestro maestro de obra nos dice que 1 metro por 1 metro por 1 metro, para una casa de 2 pisos, por ejemplo. Y quiero aprovechar, mis amigos, en esta oportunidad para mencionarles que, en primer lugar, esta zapata tiene que ser concreto armado, ¿no? Concreto armado. ¿A qué me refiero con que tiene que ser concreto armado? Tiene que tener varillas de refuerzo. Eso es lo más importante. Lo otro, mis amigos, es que esta profundidad, sinceramente, pues si hablamos de una casa de 1 piso, quiero que lo tomen con bastante reserva este dato, porque un proyecto de construcción debemos empezarlo con un profesional siempre. Sin embargo, yo quiero que entiendan un poco también en el tema de que si van a empezar un proyecto de construcción, por lo menos deben saber algo, ¿no? Para una vivienda de 1 piso, pues podríamos estar bordeando de 50 centímetros a 0,60 centímetros, ¿no? Sin ningún problema, 1 hasta 2 pisos. Y progresivamente puede ir creciendo dependiendo de la cantidad de pisos y dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos. Esta zapata, mis amigos, tiene que tener la capacidad para recibir todo el peso, como les había mencionado, de la vivienda, como también, mis amigos, los efectos sísmicos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en el estudio de mecánica de suelos, que esta zapata va a estar dentro de arena, entonces la recomendación sería pues tener esta zapata conectada con una viga de cimentación. No puede ser que la viga de cimentación esté por este lado de acá, ¿no? Con una viga de cimentación. Esa sería la recomendación si estuviéramos en una arena. Si estamos trabajando pues en un suelo gravoso, como puede ser un cerro, ¿no? Muchas veces los cerros tienen un buen suelo, o algunas partes de nuestro terreno pues tenemos como el cascajo, no sé. Entonces optaríamos por trabajar con zapatas aisladas. Ya no sería necesario, ¿sí? No sería tan necesario conectarlo con vigas de cementación. Pero sin embargo, si estamos en un suelo arenoso, limoso o arcilloso, sí sería recomendable, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es una losa de cimentación, mis amigos? Una losa de cimentación, voy a borrar esto. Una losa de cimentación, amigos, es un elemento. Si yo tengo, por ejemplo, mi terreno mide, un ejemplo que mide 6 por 18 metros, ¿no? Y yo voy a construir, por ejemplo, no sé, 5 pisos. Voy a construir 5 pisos acá. Y yo sé que en el estudio de mecánica de suelos, esto es arena.
Entonces, la recomendación de cajón, mis amigos, sería tener una losa de cimentación. ¿Qué cosa es una losa de cimentación? Una losa de cimentación es vaciar por completo todo el área de construcción, ¿sí?, con concreto armado. Entonces tendríamos una losa bastante grande, ¿no? Bastante grande. Una losa completa, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo pues que acá tengo una columna, por ejemplo, ¿no? Acá tengo una columna, acá tengo otra columna. Estamos haciendo solamente un ejemplo, mis amigos. Y acá tengo otra columna. Las columnas, la recomendación es que sí deberían unirse por vigas de cimentación. Y esas vigas de cimentación pueden ser más profundas que la dimensión de mi losa de cimentación. Esta es una recomendación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta losita puede estar en el orden de 30 centímetros o 40 centímetros, por ejemplo, ¿no? Pero las vigas de cimentación sí le ofrecen pues una mayor rigidez a nuestra cimentación, ¿no? Ya les menciono, amigos, que esto deberíamos tomarlo con bastante reserva. Yo no quiero fomentar la autoconstrucción por ningún lado. Ustedes deben trabajar su proyecto con un profesional. A eso quiero llegar, ¿no? Entonces, fácilmente pues deberíamos tener esa idea, ¿no? Si hacemos una losa de cimentación, por lo menos deberíamos tener vigas de cimentación para esta losa de cimentación. Si queremos una construcción como las que le mencioné, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como les había mencionado, la cimentación es la conexión entre la estructura y nuestro suelo. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Es que con esta losa de cimentación, mis amigos, aprovechamos el 100% de la resistencia que nos puede dar nuestro terreno. Lo aprovechamos al máximo. Se supone que ya más que eso no podríamos exigirle a nuestro terreno, ¿no es cierto? Y eso siempre tenemos que trabajarlo con un profesional de ingeniería civil, ¿no? Ahora, mis amigos, ¿qué es un cimiento corrido, no? Muchas veces escuchamos hablar de un cimiento corrido. Mis amigos, un cimiento corrido es la cimentación más simple que podemos construir. Si estamos hablando, por ejemplo, de la construcción de una vivienda de un piso, es una caseta, puede ser pues algo muy sencillo de construir, o un cerco, es lo único que necesitaríamos como un cimiento corrido, ¿no? ¿Qué es un cimiento corrido? Un cimiento corrido de preferencia es la cimentación principal en un tipo de construcciones donde solo trabajan las paredes, mis amigos. Normalmente esto se le denomina albañilería confinada. Este tipo de construcciones, pues vemos que mayormente son las construcciones antiguas que se han hecho, donde tenemos una buena cantidad de muros, ¿sí? Y los muros básicamente son los que soportan toda la construcción, ¿no? Todo el peso de nuestra casa. Este cimiento corrido, la condición es que yo debo tener una columna en un lado, otra columna en otro lado, ¿sí? Debo tener mi pared, una viga solera, y en esta posición tengo mi cimiento corrido, ¿no? El nivel del suelo puede que esté en este nivel, ¿no? Entonces, esto es una columna, esto es una viga solera, esta es una columna, y internamente yo tengo un muro, ¿no? Eso sería un cimiento corrido, mis amigos, esto de acá. ¿Y cómo se ve un cimiento corrido en un corte? Si el muro es centrado, simplemente se ve así, ¿no? Ese es un cimiento corrido. El nivel del suelo estará por este lado de acá. Y este cimiento corrido muchas veces no necesita, digamos, refuerzo en la construcción, ¿no? Simplemente puede ser concreto ciclópeo, ¿sí? Este concreto ciclópeo, el término ciclópeo nos hace referencia a que es un concreto solamente arena y piedras, nada más, y piedras grandes también, ¿no? La recomendación es que solamente el 30% del volumen, como máximo, sea de piedras grandes. Bueno, es un cimiento que va a ahorrar bastante el tema de costo y es una opción si es que quisiéramos hacer un cerco o si quisiéramos hacer, por ejemplo, una construcción de albañilería confinada, ¿no? Entonces, amigos, hablando de tipos de cimentación, ¿no? Bueno, ya nos hemos adelantado en el tema, ya hemos ido hablando del tipo de cimentación y las medidas también, ¿no? Las medidas, mis amigos. La medida que debe tener esta zapata tiene que ser tal que soporte, digamos que transfiera todo el peso de nuestra casa en una área determinada, y esto tendría que tener pues un efecto menor al que soporta nuestro suelo, ¿no? Eso se le llama, pues como les mencioné, la capacidad portante del suelo.
Se supone que el suelo resiste, ¿no? Es como una flechita hacia arriba que empuja, ¿no? Esta es la resistencia del suelo. Entonces, todo el efecto que me provoca esta carga, ¿sí? Esta carga, todo el efecto que me provoca toda esta carga, debería ser menor. Ese es pongámosle que sea el peso. El peso tiene que ser menor que la resistencia del suelo, ¿no? Para que nosotros hayamos llegado a una medida determinada de nuestra zapata. Y bueno, amigos, vamos a culminar. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y para culminar, pues, las recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para la construcción de nuestra cimentación? Y un punto muy importante que es las calzaduras, mis amigos, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que ustedes como propietarios tienen que saber al momento de construir. ¿Por qué? Vamos a ponernos un pequeño ejemplo, mis amigos. Yo tengo una calle, esta es una calle. Tengo una vivienda acá. Tengo mi terreno acá. Una vivienda acá. Y tengo un vecino acá, ¿no? Estas son propiedades de terceros. Propiedad de terceros, y esta es mi vivienda, este es mi lote. ¿Cuánto mide mi lote? Pues no se puede medir 8 metros por 20 metros. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a iniciar una construcción es importante hacer por lo menos este croquis y decir: mi vecino de la mano izquierda tiene 3 pisos. ¿Cuál es el estado de conservación de esta vivienda? Bueno, yo tengo mi vecino a la mano derecha que tiene 5 pisos. ¿Cuál es el estado de conservación? Regular. Es una vivienda antigua. Y tengo mi vecino de la parte trasera que no tiene ni siquiera un piso, solamente es un muro de cerco, pero su cerco está en pésimo estado, ¿no? En pésimo estado, muy malo. Muy malo. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar la construcción, mis amigos, vamos a encontrarnos con esto. Nuevamente, esta es la calle. Vamos a tratar de dibujar un poquito mejor. Esta es la calle. ¿Sí? Yo tengo mi vecino que está en 3 pisos. 1, 2, 3 pisos. Tengo mi vecino que está en 5 pisos. 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Y mi terreno está acá. Entonces, cuando nosotros excavemos nuestra cimentación, obviamente vamos a llegar a una profundidad. ¿Sí? Supongamos que nosotros vayamos a llegar a 3 metros de profundidad. 3 metros de profundidad. Entonces, nosotros vamos a excavar, es muy probable, por debajo del cimiento del vecino, ¿no? El vecino puede que tenga su zapata aquí, miren, ¿no? Esa es una zapata del vecino. Y el otro vecino puede ser que esté más abajo, ¿no? Que tenga una platea de cimentación y esté más abajo. ¿No es cierto? En este caso yo estoy superando la profundidad del vecino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo llego a esta profundidad, mis amigos, comienzo a excavar. Y tengo que hacer un elemento que se llama calzadura. Tengo que excavar por este lado y tendré que rellenar un volumen de concreto debajo de la cimentación del vecino. Y eso se hace con bastante cuidado y es una actividad que debe planificarse y tiene que estar con una supervisión constante, mis amigos. Además que los trabajadores que estén dentro de acá tienen que contar con seguro, pues, contra accidentes de trabajo, ¿no? Si estoy ahora en el otro lado, ¿no? Si mi cimentación justo llega con el vecino, entonces digamos que estoy tranquilo, ¿no? Porque no me va a pasar mucho problema, no he superado, solamente es cuando superas. Así superes 30 centímetros, la cimentación del vecino debes hacerle una calzadura. ¿Qué pasa con el vecino de atrás? El vecino que está en un pésimo estado, tendremos que ir avanzando su calzadura desde un inicio o en todo caso, porque la construcción también, amigos, es cuestión de poder conversar, poder discutir, ¿no? Dependiendo de qué cosa tengo acá. Tal vez esto solamente es un terreno vacío, ¿ya? Podría ser que calzamos unas partes y podemos hacer una sobreexcavación en este lado, ¿no? Pero lo más conveniente y favorable sería, pues, realizar una calzadura. Eso es lo más conveniente. Tanto sería para el vecino de atrás como también para lo que es la calle, ¿no? Porque se supone, como esta es una calle, aquí hay una vereda, ¿no es cierto? Se supone que por esta vereda en algún momento la gente transita, las personas transitan y no queremos, pues, tener ningún problema ni que tampoco se baje la vereda, ¿no? Entonces tendremos que calzar esa parte. En el estudio de mecánica de suelos sale también el tema de las calzaduras, mis amigos, siempre cuando ustedes anticipen, ¿no?, lo que desean.
Y las recomendaciones que nosotros siempre damos pues en Inven Perú es tratar de aislar nuestra cimentación porque tenemos un concreto de mejor calidad y nos va a dar pues una mayor resistencia, ¿no? Y bueno amigos, esto es tal vez algo que yo conozco de cimentación y quiero compartir con ustedes. Si bien es cierto, tal vez hay muchas cosas que se me están escapando, quiero mencionar que este video pues está dirigido a aquellas personas que están por empezar un proyecto de construcción. Y les invito pues a que hagan todos los comentarios, bienvenidos sean, y gracias por los comentarios que son muy amables, realmente me motivan a querer brindarles más contenido. Y para mí es un gusto siempre compartir con ustedes estos videos, ¿no? Y ya saben amigos, si quieren vivir en el futuro, no construyan como en el pasado. Nos vemos hasta otro próximo video, cuídense.